La crisis en el Ministerio de Turismo, que llevó a la renuncia de Germán Cardoso, expuso diferencias internas en el Partido Colorado y dio pie a investigaciones parlamentarias. Pero además produjo movimientos sorpresivos en el Senado, ya que Raúl Valle, hijo del ex presidente Jorge Valle, terminó asumiendo la banca que ocupaba Tabaré Viera, que fue designado como nuevo ministro. El acceso de Raúl Valle al Senado implica que la lista 15 pasa a tener dos bancas y el sector vallistas se queda sin ninguna. De hecho, el líder de ese grupo, Julio María Sanguinetti, reconoció el lunes que tuvo conversaciones con Valle para que éste no asumiera la banca y se la dejara a la tercer suplente, Elena Grauert, que sí pertenece a vallistas. Pocas horas antes, la dirigencia de la 15 y Raúl Valle en particular había respaldado públicamente a Martín Pérez Banchero, el director nacional de turismo que fue destituido hace 2 semanas cuando denunció en la prensa presuntas irregularidades en compras de espacios de publicidad ordenadas por Cardoso. ¿Quién es Raúl Valle? ¿Cómo explica las diferencias entre la 15 y el sanguinetismo que aparecieron en estos días? ¿Qué planes tiene para esta etapa parlamentaria? Bueno, vamos a conversarlo con él en los próximos minutos. Raúl Valle, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, buen día. Muchas gracias por invitarme. Se me complicó a la hora del saludo. ¿Cuál es la forma correcta de nombrarlo a usted? Viliano, Raúl Valle, Raúl Lorenzo Valle, Mono Valle, ¿cómo hacemos? A ver, el mono me lo puso mi padre. Mi padre me puso 3 nombres, Raúl, Lorenzo y Mono. Hoy él siempre me trató de mono del día de que nací. La explicación es porque esas cosas, el cariño, el monito, mono, y quedó mono. Siempre cuando entras a un colegio o a un liceo o al trabajo, empezás siendo Raúl, a 2 minutos volvés a ser mono, porque como todo el mundo te dice mono. Así que para mí el mono es el nombre que me puso mi padre desde el lado del afecto y me encanta y desde la formalidad política, entonces ahora en el Parlamento, ¿qué va a ser? En el Parlamento seré Raúl por ahí, en el recinto, pero afuera soy mono, de todos lados me dicen mono, tanto de todos los partidos, donde además tengo amigos en todos y me dicen mono. ¿Tiene 56 años? 56, sí. Licenciado en Administración de Empresas en la ORT, sí. Con un MBA en la Universidad Católica de Chile, en Santiago. Sí, en Santiago. Un país, una ciudad donde vivió un tiempo. 2 años, sí. Los 2 años del MBA, llegué en febrero del 95 y me fui en febrero del 97. ¿Siempre se ha desempeñado en el sector privado? Sí, siempre, sí, toda mi vida. Como te comentaba fuera de micrófonos, arranqué mi primer trabajo en el sector financiero, en el área bancaria local, a los 25 años. De allí hasta hoy, este año cumplo 31 años en el sistema financiero uruguayo, y pasando por diferentes momentos y diferentes funciones, pero... Hoy, por ejemplo, ¿a qué actividad concreta hace? Hoy lo que hacemos es asesoramiento financiero. Desde la empresa nuestra hacemos eso. ¿Y aparte se dedica a lo agropecuario? También, sí. Tengo una pequeña explotación agropecuaria que es más es más un hobby que una explotación, pero sí, mi padre tenía una pequeña explotación, eso sí, realmente era un hobby, en Canelones, en la ruta 9, kilómetro 78. Sí, cada tanto aparecía con alguno de los productos, ¿no? Claro, sí, y nosotros lo que decidimos es, el año pasado, darnos de lleno a la parte ganadera y hacer una actividad intensiva, digamos, con rotación y pradera y forraje y granos, para engordar vacas de invernada. Usted vivió la política muy de cerca en su casa, desde chico, ¿no? Sí. Pero nunca hizo política.
o casi bueno, nunca. Yo creo que todos hacemos política. Está bien, pero no como dirigente, no como candidato, no. Hasta marzo 2019, ¿no? Sí, hasta las internas Ahí está. de las últimas internas de los partidos. En aquel momento, con su hermana, familiares y amigos sí, del expresidente Jorge Valle, sí, crearon una agrupación, Libertad sí, y Trabajo, sí, sí, y abrieron una lista, que en Montevideo era la 6715, sí, para competir en las elecciones internas del Partido sí, Colorado en apoyo a la precandidatura de José Amorín. Primo segundo. Primo segundo. Ahí está. Recordemos por qué ustedes decidieron ingresar a la política cuando entonces toda la vida más bien habían optado por mantenerse al margen. Bueno, primero explicar por qué nunca estuvimos, me parece, porque es mucho más tiempo el que no estuvimos que el que estuvimos. Sí. Teníamos en casa al viejo, a Jorge, que realmente era un bastión para nosotros en este tema, y para nosotros era más que suficiente con él, porque era una figura poderosísima, ¿no? por la parte ideológica, y tan joven siempre en su pensamiento, que para nosotros era de nuestra edad, ¿tá? Yo siempre estuve convencido que íbamos a envejecer juntos, ¿tá? Y realmente cuando el viejo en los últimos momentos decía que iba a ir 20 años más, nosotros así lo veíamos, y nunca soñamos ni pensamos envejecer sin él. Y la verdad que cuando faltó, sentimos el compromiso de que teníamos que poner un granito más, hacer un poquitito más dentro de lo que podíamos. Y si bien estas cosas llevan mucho tiempo y quitan mucho tiempo de la familia, en aquel momento decidimos abocarnos fuerte a eso. Valle había fallecido en octubre de 2016. En octubre de 2016, sí. Con 89 años. Sí. Así que entonces, por un lado, fue un homenaje al padre. No creo que un homenaje, creo que como un sentimiento de que había que participar, que no podíamos quedarnos afuera. Se daba también un momento con una discusión bastante sobre la figura de mi padre dentro de la propia 15, sí. y nos sentimos obligados a también, de cierta forma, a respaldar lo que para nosotros era la auténtica 15 en ese momento, José Amorín, ¿no? Sí, recordémoslo, los tres precandidatos eran Ernesto Talvi, Julio María Sanguinetti. Exacto. Y José Amorín. Exacto. Y decía Leonardo Costa este lunes en la tertulia que aquella decisión de ustedes de salir con aquella agrupación fue una manera de marcarle la cancha a Ernesto Talvi, que se había lanzado como precandidato sugiriendo que era algo así como un heredero de Jorge Valle, que según señalaba lo había impulsado a dedicarse a la política, ¿no? Aquella forma de salir de Talvi cayó mal en varios de ustedes. No quiero seguir ahondando un tema. No, pero simplemente para ubicar el motivo y el antecedente. Pero sí, hubo mucha emoción en su momento. Mi padre había recién fallecido, y la verdad que sentimos que lo utilizaron en una forma desproporcionada y desmedida, y muchas veces rayando la mentira, y entonces nos sentimos en el deber de decir algunas cosas que sentíamos, y ponernos del lado no es de la verdad, pero sí de alguien que estuvo allí al lado hasta el último momento de la muerte de mi padre, ¿no? O sea, nosotros sabíamos lo que estaba pasando por adentro de lo que mi padre pensaba, decía, lo vivíamos todos los días, porque siempre estuvimos mucho tiempo con él y muy, muy cerca de él. Entonces había cosas que, además, creo que mucho de esa campaña se basó en reavivar, viejas contiendas del partido, que creo que no nos hacen bien. ¿Viejas contiendas? Y creo que Ernesto en ese momento se posicionó como el anti-sanguinetismo, por decirlo de alguna forma, y le quiso sacar rédito a eso, y creo que a mí en lo personal eso no es mi estilo.
Y creo que ir para atrás y traer cosas viejas no. Y metérselo en la gente no está bueno. La interna la ganó Talvi, quedó segundo Sanguinetti y Amorín tercero. Sí. No fue mal. No fue mal. Para ponerlo así, no fue mal. Muy al estilo Jorge Valle. Bueno, sí. Para las elecciones nacionales terminó habiendo un acuerdo entre el sanguinetismo y la 15, ¿no? Es verdad. Terminaron armando una lista única al Senado. Es verdad. Y por cómo se confeccionó aquella lista, usted en realidad ya ocupó la banca. Usted ya fue senador hace unos meses, ¿no? Sí, cuando arranca... A ver, era impensable que yo fuera senador, sinceramente. Venía Julio, estaba Viera, yo tercero. La verdad, también ahí hicimos un acto de presencia en la 15 para marcar, digamos, que era realmente una lista del Senado de unidad, como ya estábamos acostumbrados en el vallismo a hacer varias listas. Si mirás para atrás, hay varias listas de unidad del vallismo unido, por ejemplo, para empezar en los años 80, y realmente estábamos ahí para eso. Vienen estas cosas locas, ¿no? Viene la pandemia, obviamente Julio y Viera no podían asistir. Julio Sanguinetti. Y Tabaré Viera. Exacto. Perdón, yo hablo de Julio siempre de Julio y hablo de Tabaré Viera como Viera porque es la forma que se le habla normalmente. Y entonces me tocó asumir ahí ese primer mes me tocó a mí ir como 4 sesiones y votamos cosas interesantes porque la verdad que nos tocó votar, por ejemplo, el fondo del COVID y a otras leyes para alivianar temas en el BPS, etcétera, para la gente. O sea que se votaron cosas lindas desde el punto de vista de ayuda para esta etapa que estábamos transitando en la pandemia. Pero de todos modos la sensación que había era de que había sido algo circunstancial, de que usted había sido senador por un periodo por circunstancias, exactamente. Bueno, hablemos entonces enseguida de esta etapa que empieza ahora, en la que ahora queda como senador de forma permanente, pero además queda con una visibilidad al frente o casi al frente de la lista 15 que directamente no tenía. Estamos conversando esta mañana en Perspectiva con Raúl Valle. Estamos conversando a propósito de el protagonismo que de repente asume. Vayamos a los hechos de estos días. La semana pasada, cuando el presidente de la calle Pou le planteó a Sanguinetti que Cardoso debía dejar el cargo de ministro, Sanguinetti optó por Tabaré Viera para ocupar ese cargo. Pero eso implicaba que Viera dejaba su banca en el Senado y que en principio, entonces, según el orden de la lista, esa banca le correspondía a usted. Sanguinetti y su sector aspiraban a que usted no asumiera la banca para que lo hiciera Elena Grauert, de vallistas, o sea, para que de ese modo ese escaño siguiera en manos del sanguinetismo. ¿Usted recibió ese planteo? Mirá, para contarte los hechos como tal cual fueron, ¿no? O sea, el viernes fue cuando se sabe todo esto, de que renunciaba el ministro. Y entonces hablamos con Julio y Julio me preguntó qué pensaba hacer yo y yo le dije que bueno, era como un baldazo porque realmente fue todo, se precipitó todo muy de golpe, que obviamente mi actividad hoy en día en ese momento y estaba a full, que nunca había tenido una ambición política más que la que hablábamos recién y que por lo tanto, bueno, quería pensarlo un poquito más y sobre todo hablarlo con el sector, porque llegó un momento que uno, a pesar de que somos liberales y amamos la libertad y con mi mujer siempre decimos queremos ser lo más libre posible, uno a veces tiene algunas responsabilidades que le pesan muchísimo y responde a pocos o a muchos y tiene que escucharlos. Durante ese fin de semana intenté solamente hablar con amigos, familia y con
gente de la 15. Apagó el celular, por lo menos eso salió publicado. Apagué el celular, sí. Igual te digo una cosa, me había ido a un lugar de esos que increíblemente están cerca, pero lejos, y no tenés señal de ningún tipo de nada, no tenés fibra óptica, no tenés teléfono por línea, o sea, imposible. Y para hablar un poco, digo, tenés que hacer 300 metros, llegar a la ruta y ahí sí tenés línea. Mensaje para Antel. Sí. Para... No, increíblemente hace mucho tiempo que no es para Antel, pero lo que te digo es que hablé básicamente con la gente de la 15 y obviamente el pedido de que aceptara ocupar la banca era muy fuerte y bueno, acá estoy. ¿Pero por qué? ¿Por qué el pedido era muy fuerte desde su sector? Y porque la gente, primero que todo el mundo ve mal renunciar y esto había sido puesto en términos mediáticos, si se quiere, como una renuncia. Y realmente no hay una renuncia en esto, porque la banca sigue siendo de Tabaré. Y era. O mejor dicho, de Sanguinetti. A ver, Sanguinetti asumió esa banca, él renunció y dejó a Tabaré. Por razones lógicas, sí. Obviamente. Estábamos en medio de una pandemia, es muy difícil el tema y lógicamente él renunció y dejó a Viera, o sea, la banca hoy es de Viera y Viera fue al ministerio y yo le voy a hacer una suplencia capaz que larga, pero él no renunció a su banca. ¿Tá? Y yo también mañana puedo pedir una licencia y que entre Elena Grauer. ¿Tá? Elena Grauer además para mí le haría muy bien a la bancada, porque tendríamos una bancada colorada 50 y 50, ¿no? 2 mujeres y 2 varones, lo cual es una cosa que a mí me entusiasma. Está contando toda la bancada colorada con los senadores de Ciudadanos también, ¿no? Exacto. Sería bien equilibrada en términos de género y en términos de las profesiones que tenemos y demás. Pero ese es su análisis. La 15 no estuvo de acuerdo. No, pero a ver, yo mañana puedo pedir una licencia y Elena entrar. De hecho, ya hablamos con Elena de que quería colaborar en la gestión mía como senador y que se ponía a su disposición para trabajar y ayudar. ¿Va a pasar algo de eso? ¿Va a pasar entonces que va a ser una banca compartida? Entonces, ¿estoy sacando esa conclusión? A ver, yo creo que, primero, las bancas son del Partido Colorado, para empezar. Después tenés los sectores. Estas bancas son de un sector que se llamó Vallistas Unidos, ¿no? O sea, básicamente es eso. O sea que compartimos bancas con ballistas. Yo no veo tan esa definición tan así absoluta de que ahora son 2 bancas quincistas. No la veo así. Yo no la veo así. Bueno, que quedan, ¿no? Coutinho y usted. Parece para la tribuna, pero no es así. O sea, yo creo que tenemos un excelente diálogo entre todos y con la gente de Ciudadanos también, y es una bancada colorada, mucho más que Ciudadanos, Ballista, la 15. Realmente, además, yo creo que lo primero que voy a hacer después de estas salidas a los medios, un poco oficializando algo, lo primero es ir a hablar con el presidente, el secretario del partido, que es Julio. Entonces, ojalá me reciba en su casa y podamos empezar ya a charlar. ¿Pero en qué término fue el planteo que le hizo Sanguinetti? No, Julio siempre... A ver, Julio... ¿Había un compromiso de Julio para empezar... de que tenía que haber una banca para cada uno, una banca para la 15, otra banca para el sanguinetismo? A ver, primero, Julio es para mí como una especie de tío.
y tenemos una excelente relación, es una relación casi familiar, de años, ¿no? Porque están juntos con mi padre, que tienen 18 años. Sí, estuve sacando cuentas cuando usted nació, Sanguinetti tenía 30 años, ¿no? Sí, más o menos. Sí. Mediados de los 60. Y a los 18 años empezó a colaborar y a escribir editoriales en el diario Acción con Valle Verdes. Y bueno, él lo puso siempre en términos como qué es lo que yo quería hacer. Y como yo te dije, yo tenía que hacer lo que básicamente la mayoría de la 15 quería hacer. Y bueno, voy a tratar de colaborar lo más que pueda. No lo veo como lo han puesto los medios, la 15, ballistas. No, yo sinceramente no lo veo ni lo siento así. No, porque visto fríamente aparece la 15, que votó mal, como decíamos, en las internas votó mal, etcétera. Aparece teniendo un resurgimiento, ¿no? Una presencia amplia en el Senado, nada menos 2 bancas, y el sanguinetismo ninguna. Bueno, eso es lo que se va a ver. Mira, esto fue como una carambola, no querida por nadie, ni siquiera por mí, porque esto no estaba en mis planes. Pero esos hechos fortuitos que no va realmente a ser así, donde haya 2 legisladores que son de la 15 o que son de ballistas. Yo no lo veo así, lo veo como 2 legisladores colorados de una, si se quiere, una corriente por ahí hasta nueva que surgió en un acuerdo para una lista al Senado, y que en ese acuerdo dijimos la lista se va a conformar así. ¿Verdad? Y la lista quedó conformada así. Y yo llegué ahí no porque yo estaba pidiendo quiero ser senador, no. Llegué ahí porque pim, pum, pam, pam, y me cayó la bola en la cabeza. Y un Valle no renuncia, eso estuvo en juego, decía Leonardo Costa. Sí, el Neco, sí. Yo creo que, de vuelta, los medios pusieron esto como en se le pide la renuncia a Valle, porque vende, ¿no? O sea, se le pide la renuncia a Valle, y Valle es simplemente un mortal ahí que colaboró un poco con todo esto. Pero en realidad la banca sigue siendo. Viera mañana, porque no le gustó el trabajo ejecutivo como Ministerio de Turismo y quiere volver, vuelve automáticamente. Bueno, y esto me hace preguntarle, y eso es lo que vamos a ver enseguida, a propósito de cómo es la relación sanguinetismo-15 hoy, ¿no? Aparecieron muy enfrentados en estos días, aparecieron muy enfrentados. Sí. Para comenzar, por la denuncia de Pérez Banchero contra Cardoso, nada menos, ¿no? Un quincista denunciando irregularidades aparentemente serias, ejecutadas o responsabilidad de un ministro sanguinetista. Me gustaría entonces que enseguida analizáramos ese aspecto. La designación de Tabaré Viera al frente del Ministerio de Turismo provocó cambios en la bancada del Partido Colorado en la Cámara Alta. La banca que ocupaba Viera pasa ahora al suplente siguiente, Raúl Mono Valle, dirigente de la lista 15, hijo del expresidente Jorge Valle. ¿Quién es? ¿Quién es Raúl Valle? ¿Cómo explica las diferencias entre la 15 y el sanguinetismo que derivaron en la renuncia de Germán Cardoso como ministro? Bueno, ¿qué planes tiene para su gestión en el Parlamento? De eso estamos conversando con él esta mañana. En la parte anterior, en los últimos minutos de la entrevista, usted describía una relación entre el sanguinetismo y la 15 como cordial, como fluida. Sin embargo, lo que apareció en estos días fue un choque, ¿no? Fue un episodio de un enfrentamiento severo. Bajemos a tierra. La 15 hizo caer un ministro del sanguinetismo, pero además no de cualquier manera, digamos, con denuncias sobre manejo irregular de dineros del Estado. Entonces... Bueno, un episodio no quiere decir que marque una relación de largo plazo, y sobre todo para adelante, porque lo de atrás, digo, ya pasó, ya
muchas veces nos ha pasado en muchísimas relaciones, amigos, familiares, parejas. Nos peleamos una vez por algo, pero después hay un bien común mucho mayor que para perseguir, ¿no? O sea, respecto a las denuncias, a voltear un ministro, digo, yo creo que cada uno tiene sus responsabilidades y si el ministro renunció, por algo será. Nosotros no denunciamos a nadie, al contrario, Martín Pérez Banchero fue el denunciado, ¿tá? Porque vos no cesás a un colaborador tuyo si no es porque entendés de que su actividad no la está cumpliendo a cabalidad, ¿no? Cumpliendo con sus objetivos y demás. Hubo un cruce de acusaciones ahí, porque tanto Cardoso como el subsecretario Remo Monseglio señalaron públicamente que el problema con Pérez Banchero era que trancaba, que sí, no aceitaba el funcionamiento del ministerio. Un poco y vas para atrás, desde verano de este año, si enero, diciembre, por ahí, inclusive hasta filtraron en la prensa que Martín Pérez Banchero no iba a trabajar, que no estaba cumpliendo con sus objetivos, etcétera, cosa que no era así, y de ahí para adelante, hasta que llegó este episodio, bueno, evidentemente las relaciones no eran buenas, porque vos no cesás a alguien con el cual tenés buenas relaciones y estás conforme. En la última etapa, según dichos de Martín Pérez Banchero, que nosotros avalamos, se lo cesó o se pidió su cese porque él no estaba de acuerdo en firmar determinadas cosas. Luego de que es cesado, continúan los ataques y las cosas, como tú decís, diciéndole poco menos que era un inservible. Y la dirigencia de la 15 sale a respaldarlo. La dirigencia de la 15 sale a respaldarlo porque entendíamos que él había actuado bien, ¿tá? Y entendíamos que había actuado de acuerdo a derecho, y sobre todo en la gestión pública está siempre sobre el tapete mucho, hasta más fuerte que la gestión privada, el tema de la ética. Él había actuado bien éticamente y entonces lo respaldamos públicamente. Pero llamó la atención que un enfrentamiento de esa envergadura se diera entre dos jerarcas colorados, de sectores diferentes, pero colorados, ¿no? Lo que pasa es que cuando vos estás y lidiás con temas éticos, digo, ya ahí no hay sectores, ¿no? O sea, vos estás del lado de la ética o no estás, ¿tá? Entonces creo que... Sí, pero muchas veces dentro de un partido se miden los pasos a dar, incluso ante situaciones de ese tipo. Se trata de solucionar el tema en la interna. Sí, pero bueno, no hubo solución porque todo el mundo creyó esa campana de que Martín era un inservible. Y entonces se lo cesó. Y Martín, con todo su derecho del mundo, salió a explicar públicamente las razones que él entendía por la cual había sido realmente cesado, que no era por todos esos de que no iba a trabajar y que no servía y que trancaba. Pero evidentemente lo que trancaba era lo que salió a la prensa, ¿no? Y que ahora deriva en una eventual comisión investigadora. En el caso de la denuncia que presentó el diputado Antonini del Frente Amplio, que se basa a su vez en lo señalado por el director cesado, aparecen compras realizadas en forma directa sin cumplir con los requerimientos del TOCAF, compras por montos sin precedentes y a una sola empresa, gastos llamativos en publicidad, ejecución de gastos en procesos de compras sin expedientes iniciados en forma, compras adjudicadas a empresas a las que el Banco República no le ha abonado por decisión de su unidad de prevención al lavado de activos y por integrar la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional, y factura con trámite iniciado varios meses después de ejecutado el gasto, hechos que acontecieron en el periodo marzo 2020,
julio 2021. Mm. Es una enumeración fuerte, ¿no? Tal vez, sí. No sé qué querés que te diga. No, la pregunta ¿es un hecho puntual este? O sea, ¿es Pérez Banchero enfrentado a Cardoso por una situación muy particular que se dio en el Ministerio de Turismo? ¿O hay algo más en la relación 15 No. O sea, yo creo que esto es un hecho puntual. Por una actitud que de repente tuvo un viso de irregularidad o por lo menos de un proceder no tan transparente, que Pérez Banchero decidió no avalar, y entonces se lo dimitió por eso. Evidentemente después vino todo lo que hemos visto y resultó en lo que resultó. Pero no nada tiene que ver. Yo vengo del mundo empresarial, ¿tá? Cientos de personas trabajando. Alguna vez pasó algo similar, ¿tá? Y bueno, y esa persona tuvo que salir de su cargo y el mundo siguió, la empresa siguió, sus colaboradores siguieron, nosotros también, todos trabajando. Es para adelante la cosa, hay que mirar para adelante. Si vamos a estar siempre mirando para atrás, si vamos a hacer reavivar antiguos rencores o cosas que ya son historia, estamos hablando de cosas que pasaron acá no va a ser tan fácil hace 30 años, 20 años. Acá hay una... No, ahí me estás hablando de la comisión, pero eso es diferente, pero eso es diferente. Vos me estás hablando, vos me hiciste una pregunta sobre una relación entre la 15 y Ballistas. ¿Y esa relación no se ve afectada? ¿Esa relación queda bien? Yo creo que no. Yo creo, sinceramente creo que no. Creo que vamos a salir más fortalecidos todavía. Ajá. ¿Tá? ¿Y Pérez Banchero? ¿En qué lugar queda Pérez Banchero en esto? Porque es una discusión que se ha escuchado estos días. Fue removido justamente porque se negaba a firmar procedimientos que consideraba irregulares. Después resulta que el jerarca con el que él discrepaba es cesado. El presidente de la República le pide a Sanguinetti que Cardoso renuncie. ¿Y entonces Pérez Banchero? Pérez Banchero es un colaborador en la 15, va a seguir ahí, va a seguir colaborando, y ya se comprometió a apoyar en la gestión en el Senado, ya se comprometió con otras cosas de la 15 y... ¿Ustedes no están planteando que vuelva al ministerio ni nada? No, además muchas veces después que hiciste algo, hiciste una función en algún lado, después ya culminaste y querés otra cosa. Pero entonces va a estar en su equipo en el Senado, ¿entiendo? Por lo menos para ayudarme en los primeros tiempos. Él conoce muchísimo sobre todo esta primera etapa, la parte presupuestaria la tiene muy clara, y entonces ya se comprometió, y lo digo acá públicamente para que después no se me escape, que me iba a ayudar muchísimo en la rendición de cuentas. Lo último sobre este punto, ¿el procedimiento de denuncia fue el más adecuado? La salida a la prensa, concretamente, ¿qué evaluación hicieron? Vuelvo a repetir algo que quiero dejar en claro. Acá la salida de Martín a la prensa es porque él fue el denunciado. Y no se le niega el derecho de defensa a nadie, ¿tá? Y a Martín como que se lo habían negado, porque no había ámbito ni lugar donde podía ir a reclamar, que más que obviamente adentro de la 15, que definitivamente y notoriamente lo apoyamos, ¿tá? Ahora él tenía que defender su honor y que defender su posición y defender lo más importante para él, que era
un tema ético. Él tenía ese tema ético adentro y lo tenía que largar, lo tenía que vomitar, y obviamente la prensa es el poder ese que siempre al final te tiende una mano, y por eso siempre uno quiere prensa libre y muchas cosas, no quiere ley de medios y todas esas cosas que regulan todo esto, porque tiene que ser una actividad lo más libre posible y protegida para que vos puedas salir muchas veces con verdades que no se escuchan en ningún lado, y ya hemos visto, o sea, cómo han caído otras personalidades. Nada más hay que ir al episodio más reciente, que es el de Sendik, por la prensa. ¿Qué viene ahora en la etapa parlamentaria de Raúl Valle como senador? Lo vemos en el final de la entrevista. Ingresamos en el final de la entrevista esta mañana con el senador Raúl Valle. ¿Ya es formalmente senador? No, a partir del primero. A partir del primero. Sí. Bueno. Sobre lo que veníamos conversando, veo entre los mensajes de los oyentes de Margarita, que está muy metida en la interna colorada, y dice: el Partido Colorado y su comité de ética deberían evaluar este diferendo a la luz de nuestro código. Esto no es historia, es hoy. ¿Van a llevar algún planteo de ese estilo ustedes? Pérez Banchero se quejó, por ejemplo, de Sanguinetti, ¿no? De la actitud de Sanguinetti con respecto a él. Entonces, yo creo que hay que ver qué va a pasar en los próximos días, y el partido tiene sus órganos, y esos órganos deberían de decidir qué es lo que quieren hacer. No sé si va a haber también una comisión investigadora parlamentaria. Tal vez ahí mismo podés desde el partido evaluar lo que está pasando, pero si hay en paralelo otra comisión, los tiempos no sé cómo serían. Tampoco soy una persona muy así que tenga los reglamentos de los diferentes comités y demás, pero yo, visto desde afuera, lo que haría es primero la comisión investigadora, si es que la hay, y después, con los resultados de eso, sí ir a un comité de ética partidario, porque vas a tener mucho más información, porque va a pasar mucha cosa por allí, un trabajo, si querés, allanado en cuanto a eso, y después vos en el comité de ética decir, bueno, cómo evaluamos todo esto y todos estos datos, cómo lo evaluamos ya en una síntesis de ética sí, ética no, o sea, por ese lado. ¿Qué temas va a priorizar en su gestión parlamentaria a partir de ahora? Bueno, el primer tema es la rendición de cuentas, que es un trabajo arduo y tiene su tiempo y es bien importante, es un evento presupuestal importante. ¿Se lleva bien con esos asuntos? Sí, creo que los números son lo que más he hecho en mi vida. Me gustan además y creo que se puede aportar mucho desde la parte empresarial, privada, que es la que yo estoy más acostumbrado a ver. Uh-huh. Sin perjuicio de que he estado cerca de la política toda mi vida. Temas que a mí me mueven hoy, porque hay un antes y un después de la pandemia. Me mueve la recuperación de la economía, obviamente, principalmente. Hay sectores justamente como el turismo que han sufrido muchísimo. Hay que ver cómo los respaldamos y cómo los sacamos adelante. Hay muchísimos otros sectores más que han caído porque eran intensivos en contacto humano, y entonces esos sectores, comúnmente más los servicios sobre las personas, ¿no? Son los que más han sufrido. Hay que ver también cómo seguimos apoyando a esos sectores para que puedan salir. La apertura misma va a traer mucha solución, ¿tá? La apertura de fronteras. Exacto, la apertura de fronteras va a traer mucha solución a todo eso, y yo pienso que si abrimos bien esta temporada va a haber una avalancha de turistas que están deseando de venir,
y eso nos va a hacer muy bien. Está el desafío no solo para el turismo y la construcción y demás. Está el desafío de la diferencia cambiaria con Argentina. Supongo que ese es un asunto que usted tiene en cuenta. Sí, a ver, ¿quién es nuestro competidor? Brasil. Brasil está caro. Miami, un fuego. Hoy Uruguay es barato respecto a las chances cuando vos querés salir, ¿no? O sea, si te quedas en Buenos Aires o en Argentina, evidentemente no tenés competencia y seguramente Argentina turística se va a beneficiar de esa diferencia de tipo de cambio. Otras cosas que me desvelan sobre la pandemia que cambió este mundo y que lo hizo mucho más virtual, es de que tenemos que meterle más a eso, ¿tá? El Uruguay digital tiene que avanzar, tiene que seguir avanzando, ha avanzado mucho. Nosotros tenemos una cantera y bueno, no hace falta que yo lo diga, todo el mundo lo sabe, Uruguay ha desarrollado la parte tecnológica fuertemente gracias a las universidades. Yendo a ese punto, creo que las universidades nos han mostrado durante la pandemia cuán importante es la relación entre la universidad, el gobierno y la sociedad. Creo que hay que profundizar sobre eso también. Me parece que la universidad, desde arriba, desde sus decanatos, tanto de la privada como la católica, la pública y las privadas, tienen que tener una presencia mucho más fuerte en la educación, ¿no? Pero cuando yo digo la educación es desde la criatura que va al kinder, ¿no? Antes de la primaria, hasta arriba, ¿tá? Porque nosotros empezamos a los 6 años en la escuela, terminamos a los 26 en la universidad. Todo eso es un mismo hilo conductor, ¿tá? Que muchas veces vos en este país lo ves como separado, ¿no? O sea, vos ves, por un lado está la universidad independiente, por otro lado está secundaria y por otro lado está primaria, ¿no? Entonces, después los de secundaria se quejan que los chicos llegan a primer liceo sin preparación y en la universidad te dicen llegan a primero primer año universitario sin preparación. Entonces, digo, el que está allá arriba al final de la punta de la producción, ¿tá? Tiene que ir viendo el mensaje hacia abajo para que cuando entra la materia prima, que son los niños, ¿tá? Queda feo decirlo así, pero si lo mirás en términos productivos de conocimiento, es así. Los niños son ese chico que va a salir con 26 años a la calle recibido como profesional. Entonces hay que hacer para mí una integración mucho más fuerte, más profunda, y creo que el conocimiento y sobre todo ese conocimiento científico ha demostrado de que eso es posible y hay que profundizarlo. Y además creo que también llegó el momento de darle la oportunidad a mucha gente que no puede venir a Montevideo a estudiar, decir, escúchame, ahora puedes hacer cursos online, ¿verdad? No sé si hay que poner una obligación, pero muchas veces, por ejemplo, sí decimos, tiene que haber un 30% de mujeres en el Parlamento, ¿verdad? También se podría decir, bueno, las universidades tienen la obligación de que un 30% de sus cursos se puedan hacer online. Para sí, ¿cuánto le cuesta a alguien que está en Artigas mandar a su hijo a la Universidad de Montevideo? ¿Cuánto desarraigo hay en todo eso? Ahora esas posibilidades se ampliaron. Eso se amplió. Entonces hay que buscar, trabajando con las universidades, cuánto de eso realmente se puede implementar, ¿tá? Como digo, yo soy liberal, a mí no me gustan las regulaciones, yo creo que eso va a venir solo. Yo creo que ahí las universidades tienen un mercado amplísimo, tanto la pública como la privada. Hay que darles las facilidades, más que las regulaciones, ¿tá? Para que lo puedan llevar a cabo. O sea, vos tenés un hijo, estás en Salto, ¿tá? A los 16, 17 años, 18, tenés que mandar a Montevideo, si querés hacer una carrera profesional. Cuando de repente,
una buena parte de la carrera la puede hacer desde allá, online, asistiendo una vez a la semana a Montevideo, viene, presenta su tarea, su proyecto, lo que sea, vuelve. Y está cerca de su familia y no tenés todo ese problema que todos para Montevideo, todos para Montevideo, todos para Montevideo. Y descentralizamos, porque ahí viene la descentralización, con cada persona. Raúl Lorenzo Valle, senador de la República a partir del próximo 1 de septiembre. Sí. Gracias por acompañarnos esta mañana. Me quedé pensando que ahora, en estos minutos finales, agarró como más entusiasmo, más seguridad, más convicción, como que esta parte de estos, es la que más me gusta. De estos asuntos lo encuentran más cómodo. La otra estaba difícil, ¿no? No me gustan los enfrentamientos, no me gustan. Soy mucho más por mi mentalidad empresarial. Estás obligado a construir. Estás obligado a construir. O sea, no te contratan en una empresa porque vas a venir a destruir algo. Te contratan porque querés construir. ¿Tá? Y cuando vos entras a una empresa, tenés 50% mujeres, 50% de hombres, tenés todos los géneros, ¿tá? Tenés todas las profesiones, tenés todas las ideas ideológicas, religiosas que te puedas imaginar, una diversidad plena. Y vos tenés que trabajar en esa diversidad plena, porque es lo único que te hace salir adelante. ¿Tá? Entonces tenés que trabajar con el sindicato, tenés que trabajar con tu jefe que de repente está en otro país. O sea, tenés que ser conciliador, porque en la conciliación, como un conciliador, casi siempre trato de serlo. Evidentemente a veces se me va la moto, pero eso le pasa a todo el mundo. Y le pasa a los Valles en particular. Sí, no sé. Volvemos a conversar en cualquier momento, entonces. Bueno, muchas gracias. Ya volvemos, viene la tertulia de este viernes.